En el umbral del tiempo, donde la historia se encuentra con el misterio, encontramos el Valle de los Reyes. Este sagrado santuario, un laberinto de roca y arena, se despliega como un libro abierto, sus páginas grabadas con el eco de un pasado glorioso. Aquí, en este valle custodiado por colosales montañas, se erigen las tumbas de aquellos que una vez gobernaron con puño de hierro y corazón de oro. Las arenas del desierto, como un reloj de sol, marcan las horas de una civilización que buscaba la eternidad, y en cada sombra de piedra, susurran las historias de los que partieron hacia la otra vida. Este lugar no es solo una necrópolis, es un testamento de fe, un reflejo de la creencia en la vida después de la muerte, donde el cuerpo se convierte en un vehículo hacia lo divino. Las tumbas reales, imponentes y majestuosas, simbolizan el poder de sus propietarios y su deseo de trascender el tiempo, de ser inmortalizados en la memoria de los dioses y de los hombres. Entre estas tumbas, la KV5 se erige como un enigma, un laberinto que aguarda el descubrimiento de sus secretos. Sus pasillos, serpenteantes y oscuros, prometen revelarnos la grandeza de una época en la que cada detalle arquitectónico era una ofrenda, cada jeroglífico una oración. En su interior, el eco de los rituales resuena, recordándonos que el viaje hacia lo eterno comienza aquí, en la intersección de la vida y la muerte. Las prácticas funerarias de los antiguos egipcios, complejas y ricas en simbolismo, nos hablan de su profunda conexión con el más allá. La momificación se convierte en un arte, un delicado proceso que preserva el cuerpo, mientras que los artefactos y ofrendas, cuidadosamente elegidos, son enviados como guías para el alma en su travesía hacia la eternidad. Como guardianes del pasado, las tumbas reales nos revelan los secretos de una civilización que anhelaba la eternidad, un deseo que ha trascendido las arenas del tiempo. En este lugar sagrado, los ecos del pasado nos invitan a contemplar nuestra propia existencia, a cuestionar lo que significa ser humano y a soñar con la inmortalidad. El legado de este lugar sagrado se entrelaza con la figura de un faraón, cuya historia nos llevará a la profundidad de su ambición. A medida que nos adentramos en la grandeza de KV5, recordemos que cada piedra, cada jeroglífico, es un susurro de una era que, aunque lejana, resuena aún en el corazón de todos los que se atreven a mirar hacia el pasado. En el vasto escenario de la historia, un hombre se alza como un gigante, Ramsés II, el faraón guerrero. Desde la niñez, su destino estaba entrelazado con las leyendas de su tierra, un niño que soñaba no solo con reinar, sino con convertirse en un dios viviente. A medida que sus pasos resonaban en las arenas del tiempo, se alzaba un líder que definiría la grandeza de Egipto. Con un carisma deslumbrante y una voluntad férrea, Ramsés II ascendió al trono, un joven faraón con el mundo a sus pies. En cada batalla, su espada se convirtió en un símbolo de poder, cortando no solo enemigos, sino también la fragilidad de la mortalidad. Las campañas militares de Ramsés se extendieron como relámpagos en el vasto horizonte, conquistando territorios que desbordaban las fronteras del Nilo. Las tierras de los hititas temblaban ante su nombre, y su ejército, un torrente de fuerza y determinación, avanzaba imparable, dejando una estela de gloria y sangre. A través de sus conquistas, Ramsés no solo buscaba la expansión, sino la eternidad. En su corazón palpitaba la creencia de que su legado trascendería el tiempo, que sus hazañas quedarían grabadas en las memorias de un pueblo que lo veneraría como el dios que fue. La vida después de la muerte no era un mero concepto, era la esencia de su existencia. En cada templo que erigía, en cada batalla que ganaba, esculpía su nombre en la historia, como un artista que pinta su alma en el lienzo del universo. La imponente figura de Ramsés II se erguía en la historia, un faro de ambición y poder, mientras los ecos de su vida resonaban en los corazones de su pueblo. Era más que un rey, era un símbolo de la grandeza de Egipto, un hombre que desafiaba a los dioses y se atrevería a ser recordado por la eternidad. Y así, su legado se tejía en la cultura egipcia, un hilo dorado que conectaba generaciones, inspirando a aquellos que vendrían después.
Sin embargo, su ambición por la inmortalidad lo llevó a crear un monumento que guardaría la memoria de su familia. Como el eco de las antiguas piedras, su vida resuena con la grandeza de su legado, un canto que nunca cesará, mientras el Nilo sigue fluyendo, guardando secretos de un faraón que desató tormentas en la tierra y en el tiempo. Detrás de cada gran faraón, hay un equipo de artesanos cuya destreza transformó el sueño en realidad, la construcción de KV5. En el corazón del antiguo Egipto, donde el sol se alza como un rey en su trono, la edificación de esta tumba monumental se convierte en una danza sublime entre el hombre y la piedra, un diálogo entre la ambición terrenal y el anhelo eterno. Las técnicas de construcción utilizadas en la época faraónica eran un testimonio de ingenio y perseverancia. Los bloques de piedra, cuidadosamente extraídos de canteras distantes, eran arrastrados por hombres y animales, como si el suelo mismo se convirtiera en un lienzo, esperando ser esculpido. Cada golpe de cincel resonaba como un latido en el vasto silencio del desierto, marcando el ritmo de una obra maestra que desafiaba el tiempo. El conocimiento se transmitía de generación en generación, un legado que fluía como el Nilo, alimentando la imaginación de aquellos que se atrevían a soñar en grande. En la creación de KV5, los artesanos no eran meros trabajadores, eran alquimistas de la piedra, transformando materiales inertes en símbolos de la vida eterna. Con sus manos, moldeaban el destino de un faraón, y en cada esquina de la tumba se entrelazaban las historias de sus vidas, sus luchas y su devoción. ¿Qué pensamientos cruzaban sus mentes mientras tallaban jeroglíficos que contarían los relatos del más allá? ¿Acaso sentían el peso de la historia en sus hombros mientras levantaban muros que, al igual que los sueños, aspiraban a tocar las estrellas? La complejidad de KV5 es un reflejo de los desafíos que enfrentaron aquellos que se aventuraron a construirla. La ingeniería y la arquitectura se entrelazaban en un juego de equilibrio, cada pasillo y cada cámara eran un rompecabezas de proporciones colosales. Las galerías se extendían como venas a través de la tierra, conectando el mundo material con el divino. En este laberinto de piedra, la simbología arquitectónica florecía, cada espacio cuidadosamente diseñado para guiar al alma hacia la eternidad. La disposición de las cámaras, los frescos iluminados por la luz de las antorchas, todo hablaba de un profundo respeto por el ciclo de la vida y la muerte. KV5 no era solo una tumba, sino un cosmos en miniatura, un microcosmos donde la arquitectura se convertía en un lenguaje sagrado. Cada jeroglífico, cada pintura, cada sombra lanzada por la luz de las antorchas, era una invitación a la contemplación, un recordatorio de que en la muerte, como en la vida, todo está interconectado. Pero la complejidad de KV5 no solo reside en su construcción, sino en los secretos que guarda en su interior. Así, mientras la arena del tiempo se desliza entre nuestros dedos, KV5 permanece, un testimonio de la grandeza humana, un eco de la historia que, aunque distante, sigue resonando en nuestros corazones. ¿Qué secretos aguardan en sus profundidades, esperando ser descubiertos? La búsqueda de respuestas apenas comienza. Dentro de KV5, los susurros de una familia se entrelazan con el silencio de la eternidad. Esta vasta necrópolis, un laberinto de cámaras y pasillos, se erige no solo como un mausoleo, sino como un eco de las vidas que habitaron la luz del Nilo. A medida que nos adentramos en sus entrañas, la complejidad de la construcción se refleja en las vidas de aquellos que fueron enterrados aquí, los hijos de Ramsés II, un linaje marcado por el destino, la ambición y el amor. Las paredes de KV5, adornadas con el tiempo y la historia, guardan secretos que trascienden las eras. Cada cámara revela un relato, una historia compartida de hermanos y hermanas, de luchas por el poder y la herencia, pero también de la unión en la muerte. ¿Qué simbolismo encontramos en este sagrado recinto? ¿Es la disposición de las tumbas un reflejo de la jerarquía familiar o un intento de mantener el lazo eterno entre los vivos y los muertos? Las tumbas, en su esencia, son puentes hacia lo desconocido, conexiones entre el mundo terrenal y el más allá.
En el silencio reverberante de KV-5, el número de enterramientos se convierte en un enigma que desafía nuestra comprensión. ¿Por qué tantos hijos de Ramsés II hallaron su descanso aquí? ¿Es este un testimonio de la fragilidad de la vida, o quizás un símbolo de la grandeza de una dinastía que buscaba perpetuarse a través de la muerte? Cada sarcófago, cada ofrenda, es un recordatorio de que, aunque la carne se descomponga, el legado perdura. Mientras exploramos el simbolismo de la muerte en la antigua Egipto, surgen preguntas que nos invitan a contemplar la naturaleza efímera de nuestra propia existencia. ¿Qué significa realmente vivir con intensidad, si el final es el mismo para todos? Las tumbas como KV-5 son más que simples nichos, son manifestaciones de la resistencia del espíritu humano, una búsqueda incesante de significado en un universo vasto y, a veces, indiferente. Sin embargo, los secretos de KV-5 no terminan con la familia real, su descubrimiento moderno plantea más preguntas que respuestas. A medida que desentrañamos la estructura interna de esta necrópolis familiar, nos adentramos en un viaje que trasciende el tiempo, llevándonos a un encuentro con nuestra propia mortalidad. En este lugar sagrado, donde la historia se encuentra con el misterio, la búsqueda de la eternidad continúa, y las voces de los hijos de Ramsés II aún susurran en la penumbra de la memoria. En el crisol del tiempo, el pasado se encuentra con el presente, el descubrimiento de KV-5. En 1995, bajo las arenas del Valle de los Reyes, una puerta se abría no solo a una tumba, sino a un capítulo olvidado de la historia. Los arqueólogos, con el ardor de exploradores de mundos perdidos, se adentraron en la oscuridad, empujados por la curiosidad insaciable que define a nuestra especie. El equipo liderado por el Dr. Kent Weeks, un ferviente defensor de la historia antigua, se preparaba para desenterrar no solo objetos, sino también el eco de las vidas que una vez habitaron estas tierras. Con cada golpe de sus herramientas, resonaban las historias de generaciones pasadas, susurros de un tiempo en el que la eternidad se tejía en las paredes de roca. Las nuevas tecnologías de excavación, instrumentos de precisión que parecían magia en manos expertas, permitieron a estos arqueólogos atravesar capas de historia con una destreza sin igual, como si hicieran danzar a la arena misma a su voluntad. Las reacciones iniciales fueron un torrente de asombro, la comunidad científica, electrificada por la magnitud del hallazgo, se unió en una sinfonía de descubrimiento. KV-5, con sus múltiples cámaras funerarias, se erguía como un faro en la necrópolis, revelando un linaje de reyes y un legado que había permanecido en la penumbra durante milenios. El público, al enterarse de este hallazgo monumental, sintió el latido de la historia en su pecho, una conexión visceral con un pasado que parecía distante, pero que de repente adquiría forma y color. Los ecos del pasado resuenan en el trabajo de los arqueólogos, quienes buscan desenterrar secretos olvidados. KV-5 no solo representaba un tesoro material, sino una puerta a la comprensión de una civilización que, a través de los siglos, había moldeado el mundo tal como lo conocemos. Sin embargo, la revelación de KV-5 no solo plantea preguntas sobre su historia, sino también sobre los misterios no resueltos que aún la rodean. ¿Qué secretos guarda aún la arena? ¿Qué historias esperan ser contadas? La búsqueda, como un viaje a las estrellas, apenas comienza. A medida que nos adentramos en los secretos de KV-5, surgen más preguntas que respuestas. Esta tumba, un laberinto de pasillos y cámaras, ha permanecido en silencio, guardando el eco de sus antiguos moradores. ¿Cuál fue el verdadero propósito de su diseño? ¿Fueron estas paredes construidas para rendir homenaje a la vida o para desafiar a la muerte? Las teorías sobre su construcción son tan diversas como los materiales que la componen. Algunos sostienen que su vasta extensión refleja el deseo de Ramsés II de perpetuar el legado de sus hijos, mientras que otros sugieren que su complejidad es un símbolo de la conexión entre lo humano y lo divino, una arquitectura destinada a trascender el tiempo. Sin embargo, cada rincón de KV-5 se erige como un guardián de secretos, invitándonos a explorar lo desconocido.
Los artefactos hallados en su interior son ventanas a un pasado vibrante, cada uno con su propia historia que contar. Un simple amuleto de jade, un cáliz de alabastro, o un fragmento de cerámica, puede susurrar relatos de rituales perdidos y tradiciones olvidadas. ¿Qué significados ocultos se entrelazan en estos objetos? ¿Son testigos de una vida cotidiana o símbolos de una grandeza que aspiraba a desafiar la mortalidad? El impacto de estos misterios en la arqueología y la historia es profundo. Cada pregunta no resuelta alimenta nuestra curiosidad y cada hallazgo nos empuja a mirar más allá de lo visible. KV5 es un recordatorio de que, aunque hemos desenterrado mucho, el pasado sigue siendo un vasto océano de enigmas. La búsqueda de respuestas se convierte así en un viaje interminable, un diálogo constante entre lo que sabemos y lo que aún nos queda por descubrir. Mientras exploramos los misterios no resueltos, nos encontramos con la historia de los hijos de Ramsés II, cuyas vidas estaban entrelazadas con este enigma. ¿Qué legado dejaron en las sombras de KV5? La búsqueda de la verdad se convierte en un eco persistente, resonando a través de los siglos, recordándonos que cada respuesta solo engendra nuevas preguntas. En el corazón de KV5, las historias de los hijos de Ramsés II cobran vida, revelando tanto grandeza como tragedia. Aquí, en este vasto laberinto de piedra y sombras, cada cámara susurra secretos de un linaje que se elevó y cayó en la grandeza del antiguo Egipto. Imaginemos a Amón-el-Kopeseb, el primogénito, un guerrero destinado a llevar la corona, con sueños de gloria resonando en su pecho. Sus hazañas en el campo de batalla fueron cantadas por los bardos, un eco de fuerza y valentía que reverberaba a lo largo del Nilo. Pero la vida, caprichosa y a menudo cruel, le otorgó un destino que se desvaneció como el polvo de las pirámides, recordándonos que incluso los más grandes pueden ser arrastrados por las corrientes del tiempo. Luego está Caen-Basset, el sabio, el primer príncipe que se convirtió en el primer arqueólogo egipcio. Con su pasión por preservar la historia, buscó las huellas de los ancestros, un faro de conocimiento en un mundo que se tambaleaba entre lo eterno y lo efímero. Su legado, no solo en el arte y la arquitectura, sino en la conciencia de su pueblo, se alza como un faro en la noche estrellada del tiempo. A medida que nos internamos en las cámaras de KV5, nos encontramos con la imagen de una familia unida por la sangre, pero desgarrada por las ambiciones y las tragedias. Cada uno de los hijos de Ramsés, cada uno de sus destinos, se entrelaza con el hilo dorado de la historia egipcia. La tumba, un monumento a la vida y la muerte, fue diseñada para albergar a muchos, una representación del amor y la pérdida, la esperanza y la desesperación. ¿Por qué, si no, se esculpieron tantas losas de piedra para acoger a los que vinieron después, sino para atesorar cada vida vivida, cada sueño quebrado? En la penumbra de KV5, la presencia de estos príncipes perdura, como sombras danzantes en las paredes de un pasado glorioso. Sus esperanzas se desvanecieron, pero sus historias permanecen, sus ecos resuenan en el viento que acaricia las arenas del desierto. ¿No somos todos, en última instancia, hijos de un linaje de sueños y desilusiones? A medida que descubrimos sus destinos, también se revela el legado de KV5 y su impacto en el futuro de la arqueología. En cada rincón de esta tumba, en cada rincón de nuestra comprensión de la historia, se encuentra la esencia de lo humano, la búsqueda de significado, la lucha por la inmortalidad y la eterna danza entre la luz y la sombra. El eco de KV5 resuena más allá de su tiempo, dejando un legado que trasciende generaciones. En sus oscuros pasillos y cámaras adornadas, se revela un tapiz narrativo que conecta el pasado glorioso de Egipto con nuestro presente ansioso de comprender. La excavación de KV5 no solo ha iluminado los misterios de la dinastía de Ramsés II, sino que ha transformado nuestra percepción de la historia, revelando la complejidad de sus relaciones familiares y las intrincadas redes de poder que tejieron su existencia. Las historias de los hijos de Ramsés II nos enseñan sobre la fragilidad de la vida y la eternidad del legado.
Cada hallazgo en KV5 es un susurro de aquellos que una vez caminaron por estas tierras, un recordatorio de que la historia no es solo una serie de fechas y eventos, sino un entramado de emociones, luchas y aspiraciones humanas. Cada sarcófago descubierto, cada joya desenterrada, nos invita a reflexionar sobre el significado de nuestra propia herencia y el impacto que dejamos en el mundo. Sin embargo, el legado de KV5 va más allá de su mera existencia física. La excavación ha sido un faro, iluminando el camino hacia una arqueología más reflexiva y responsable. Nos enseña que cada capa de tierra es un capítulo de nuestra historia, un testimonio de la civilización que debemos abordar con respeto y cuidado. La preservación del patrimonio se convierte en un imperativo, un pacto entre el pasado y el futuro. A medida que desentrañamos las historias de nuestros antepasados, también debemos cuidar lo que queda de su mundo. Mirando hacia el futuro, nos encontramos en un cruce de caminos. Las nuevas tecnologías, la colaboración internacional y un renovado interés por la historia antigua prometen nuevas revelaciones. Pero con cada excavación, debemos recordar que no solo estamos buscando tesoros físicos, estamos explorando la esencia misma de lo que significa ser humano. ¿Cómo podemos, en nuestra búsqueda de conocimiento, garantizar que el pasado sea honrado y protegido? Mientras miramos hacia el futuro, recordemos que cada excavación es una puerta abierta al conocimiento. KV5 no es solo un sitio arqueológico, es un símbolo de nuestra curiosidad innata, un recordatorio de que cada piedra, cada jeroglífico, nos invita a adentrarnos en un diálogo eterno entre el pasado y el presente. En este viaje de descubrimiento, encontramos no solo la historia de Egipto, sino la historia de todos nosotros, unida en el tiempo y el espacio. Al final, el legado de KV5 nos llama a seguir explorando, a continuar buscando, y a nunca dejar de maravillarnos ante el vasto universo de nuestra historia compartida.